Bienvenidos a Podcast Comego. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Rosa María Sánchez Javier y ella está para hablarnos acerca de las infecciones de vías urinarias recurrentes en la paciente geriátrica. La doctora Rosa María es actualmente integrante de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Climaterio y obviamente de nuestro Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, egresada de Médica Sur Lomas y avalada por la Universidad La Salle. Cuenta con un diplomado en bioética de la Universidad Anáhuac del Norte y Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Bienvenida, doctora. Es un honor contar con su presencia en esta ocasión. Y bueno, pues actualmente las infecciones de vías urinarias, al menos dentro del campo de ginecología general y uroginecología, es una de las causas más frecuentes de consulta. Sin embargo, haciendo énfasis en las pacientes posmenopáusicas y más allá de la posmenopausia, que ya entraría a la etapa geriátrica, es algo muy frecuente, doctora. ¿Qué nos puede decir acerca del contexto de las infecciones de vías urinarias recurrentes en este grupo de población? Perfecto, muchas gracias. Primero quisiera agradecer a Comego la oportunidad que me da de estar en estos podcasts, al doctor Alfredo González, que también coordina esto, a la doctora Carvajal. Muchas gracias por tu entrevista en este tema. Y bueno, efectivamente las infecciones de vías urinarias son bastante recurrentes en las pacientes geriátricas y el motivo por el que se toca este tema es porque la geriatría tiene varios aspectos y uno de ellos es el aspecto ginecológico. Estamos hablando de lo que se refiere a el diagnóstico, la prevención, el tratamiento de las enfermedades que afectan la zona vaginal y urinaria de la mujer en esta edad. Hablamos de la postmenopausia. Okay. ¿Por qué es importante hacer énfasis en este concepto de atención global hacia la población geriátrica, doctora? Pues uno de los factores que hace que Comego también esté interesado en abordar este tema como en conjunto es porque entre varios estudios y lo que se ha observado actualmente es que la expectativa de vida de la mujer pues cada vez es mayor. Todavía los datos que nos arrojó INEGI en el 2019 hablaban de que la expectativa de la mujer en relación a la vida iba a ser como de unos 79 años más o menos, y pues cada vez ha sido más. Entonces se trata de que tengamos una mejor calidad de vida, no solo los años, sino la calidad, y eso involucra al ginecólogo, porque es el médico muchas veces de primer contacto, y es con el que las pacientes se tienen esa apertura, esa confianza para revisar esta zona que es tan pudorosa, tan íntima, y que pues el médico tiene que estar capacitado para ello. Entonces la expectativa de vida, la calidad de vida, las enfermedades que ya las pacientes van teniendo con el paso de los años, pues hace que pensemos en que integralmente se estudie todo esto. Okay. ¿Y por qué justamente este grupo de población o estas mujeres en edad geriátrica son más susceptibles a desarrollar este tipo de patología? Bien, aquí se juntan varios factores. Estamos hablando que a raíz de que ya es una posmenopausia, estamos hablando de que baja la cantidad del nivel de estrógenos, hay otras enfermedades que son las comorbilidades, tenemos varios aspectos que incluyen que en conjunto, digamos, por eso tenemos que estudiar bien a la paciente, porque no solo van a ser los datos físicos, estamos hablando de que es una población donde se va a estudiar el síndrome genitourinario de la menopausia, se va a estudiar la sexualidad en la mujer en esta edad, porque pues sigue con su vida sexual. Estamos hablando del tamizaje para cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer vaginal. Estamos hablando de las patologías vulvares, que es una amplia gama de enfermedades que también nos toca a nosotros. Estamos hablando de osteopenia, osteoporosis, sarcopenia y total que pues son muchos temas, entonces no vamos a ser especialistas en todo, pero sí tenemos que saber de todo. ¿Por qué? Pues porque ese es el tipo de pacientes que nos va a llegar, entonces tenemos que abordarlas de una manera integral. Esa es la razón básica. Ok. ¿Y a qué hace referencia el término recurrente? Infección de vías urinarias recurrente. ¿En qué consiste, doctora?
Claro, el término de recurrencia, según lo que revisé en la literatura, estamos hablando que hasta el 2020, que es algo de lo más actualizado, la recurrencia habla de que las infecciones de vías urinarias puedan presentarse de 2 o más, prácticamente 3 o más en el periodo de un año, pero siempre y cuando estas infecciones hayan sido diagnosticadas y tratadas con antibióticos cada vez, por lo menos con 28 días. O sea que estamos hablando de 2 o 3 periodos de casi un mes de estar con la infección y con tratamiento. Esa es a lo que se refiere el término recurrente. Okay. Fisiológicamente, en este grupo de pacientes vamos a observar que esta población tiene ya una deficiencia estrogénica sumamente marcada. ¿Cuál sería la importancia de estos estrógenos para las pacientes de este grupo? Bien, si partimos de la base que los estudios en mujeres mexicanas, hablando de la altitud de la alimentación, etcétera, la menopausia viene estando en promedio a los 50 años y hablamos de la expectativa de vida de 80-82, pues prácticamente la mujer va a estar viviendo su menopausia 30-32 años. Entonces, esta etapa pues se caracteriza por una disminución de estrógeno. ¿Y en qué repercute? Bueno, rápidamente mencionaré que puede repercutir en que la baja de estrógenos hace que disminuya el número de receptores estrogénicos a nivel vaginal y a nivel urinario. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues me remonto a los orígenes embrionarios y vamos a recordar que el conducto mesonéfrico en su origen, lo que es la parte cefálica o craneal del conducto, es lo que va a dar origen a la parte proximal de la uretra y a la vejiga, y la parte distal dará origen a la uretra distal y al vestíbulo vaginal. Y esa es la razón por la cual afecta la baja de estrógenos tanto al área vaginal como al área urinaria. Entonces, disminuyen los receptores. Otra de las situaciones que se presenta es que con la baja de estrógenos disminuye la circulación sanguínea en esta área y se ha visto que los estrógenos facilitan la circulación, y un tejido que tiene mejor irrigación pues es un tejido que es más elástico, que es más rico en producción, digamos, de lubricación, etcétera. Otro punto en el que los estrógenos tienen mucha influencia es que la resequedad que se genera en esta zona pues hace que si tomamos una citología cérvico-vaginal o bien vaginal, pues este índice de maduración que sabemos que reporta las células superficiales, intermedias y parabasales, bueno, vamos a ver que de superficiales casi no hay nada porque casi no hay estrógeno, pero si mejoramos con tratamiento hormonal esta zona, hablamos de algo local, o bien sistémico, pero que trabaje en esta zona, pues se va a ver mejorada todas estas capas celulares y el índice de maduración será mejor, y evidentemente esto hará que la paciente tenga menos problemas urinarios y menos problemas vaginales. Otra de las situaciones en las que repercute el estrógeno va a ser en que va a disminuir, al disminuir el estrógeno, disminuye la producción de colágeno en esta zona que estamos hablando. Y rápidamente, bueno, vamos a mencionar que hay 5 tipos de colágeno y básicamente el tipo 1 y tipo 5, que viene siendo tejido conectivo, que está en piel, en hueso, en todos los tejidos de sostén del aparato urinario, pues al bajar el colágeno también estos órganos tienen una mayor probabilidad de descenso, no hay un buen soporte de estos órganos y eso hace que también la paciente pues, pueda tener descensos, prolapsos vesicales, uretrales, uterinos, y bueno, todo esto repercute en que el vaciamiento vesical no sea adecuado. Y también, si no hay buenos estrógenos, con todo esto, bueno, también vienen desórdenes del vaciamiento vesical, el síndrome uretral, que vienen siendo episodios repetidos de polaquiuria, disuria, hematuria, en ausencia de infección de vías urinarias. Es decir, está todo el cuadro, pero la paciente no tiene infección de vías urinarias. Lo que tiene es deficiencia estrogénica que causa todas estas desórdenes de vaciamiento, y eso incluye la orina residual. Sabemos que de manera normal la orina residual puede ser hasta de 100 mililitros, de una manera rápida, por así decirlo, pero si hay un desorden en el vaciamiento, hay un colapso de los órganos, hay falta de lubricación e irrigación en esta zona, se queda más orina residual y entonces eso favorece más las infecciones de vías urinarias recurrentes en este tipo de pacientes. Yo creo que a grosso modo estas son las complicaciones que podemos tener con la baja estrogénica.
Correcto. Ahora, en relación al diagnóstico, ¿cuál sería el mecanismo por el cual nosotros podemos abordar a esta población? Bien, como siempre, la historia clínica es el pilar fundamental. Tenemos que darnos el tiempo para preguntar, para explorar, ganarnos la confianza de la paciente, hacerle saber que es con todo respeto, que está protegido su privacidad, en fin. Y bueno, aparte de la historia clínica, en nuestro apartado de exámenes de laboratorio y gabinete, sigue siendo el estándar de oro el examen general de orina y el urocultivo. Y aunque parezca pues muy simplista el asunto, tenemos que saber interpretar muy bien el examen general de orina. Tenemos que diferenciar cuando es una muestra contaminada a cuando realmente es una infección. Tenemos que darle el valor a lo que traduce, por ejemplo, encontrar la esterasa leucocitaria, que viene siendo una subrogación básicamente de la piuria, y tenemos que ver, por ejemplo, si aparecen los nitritos, bueno, pues los tenemos que relacionar con la presencia de gram negativos. Entonces, tenemos que saberlo interpretar, porque muchas veces la muestra está contaminada y se empiezan a dar tratamientos y eso hace que la paciente tome muchos medicamentos, se haga resistencia a los medicamentos y entonces ahí empezamos un círculo vicioso que se empieza a hacer más y a veces el primer punto es tan sencillo como saber interpretar estos dos exámenes que son básicos. Ahora, con relación a los cultivos, ¿cuál sería el agente etiológico más frecuente y cuál es la importancia de este hallazgo y con relación al antibiograma? Perfecto. Entonces, bueno, aquí el germen causal que sigue siendo más frecuente, el Escherichia coli, que cada vez se hace más resistente, es un gram negativo que se hace cada vez más resistente por el uso de las quinolonas y de otros antibióticos de alta potencia. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Entonces, sí tenemos pues medicamentos, tenemos sustancias que pueden ayudarnos, como puede ser el arándano. Hay estudios mexicanos reportados desde el 2009 que los pueden encontrar en la revista de Ginecología y Obstetricia de México. Estudios que fueron hechos por colegas ginecólogos militares donde a la población femenina se le trataba con jugo de arándano y todas las propiedades del arándano para evitar que la Escherichia coli se pegue al tejido, digamos, de los ureteros, ¿no? Que se adhiera al urotelio, exacto. Entonces, hay cosas que pueden ayudar independientemente de tomar agua y de interpretar los estudios, tomar los antibióticos y todo. Pues, por ejemplo, estas cosas sí es importante saberlo porque son estudios hechos en población mexicana por colegas exitosos mexicanos. Vale la pena saber eso. Correcto, doctora. Y finalmente, en el aspecto del tratamiento, ¿cuáles serían los pilares de un buen tratamiento para este tipo de población afectada por infecciones de vías urinarias recurrentes? Bien, aquí el tratamiento pues va a ser, como en todo, enfocado específicamente a cada paciente de manera individual. Tenemos que saber que hay otras enfermedades concomitantes, los factores de riesgo van a involucrar enfermedades como el cáncer, como el Parkinson, como la diabetes, como cualquier problema traumático que afecte la inervación de vejiga, que estamos hablando de las raíces lumbosacras, S1, S2, y básicamente, pues si hay algún trastorno aquí, demencia, enfermedades vasculares cerebrales, pacientes que están con sonda urinaria mucho tiempo, pues esos son las pacientes que más fácilmente pueden tener infecciones de vías urinarias recurrentes. Entonces, sabemos que hay que tratar la causa y posteriormente, bueno, todo lo demás. Pero ayuda mucho el tomar, o podemos evitar, por ejemplo, que existan problemas si la paciente tiene suficiente ingesta de agua, tiene un buen vaciamiento vesical, un buen vaciamiento rectal, saber que a estas edades o cuando las pacientes ya son más mayores, por así decirlo, pues tienen una polifarmacia porque tienen otras enfermedades. Múltiples comorbilidades. Exacto, que como efecto secundario nos pueden dar la cuestión de que no pueda vaciar bien la vejiga, por ejemplo. Entonces, con mucho cuidado nuevamente en la historia clínica poner todos los antecedentes personales patológicos, los medicamentos y llevar un orden. Muchas veces las pacientes en edad avanzada no es que no quieran tomar agua, se les olvida tomar líquidos, ese es el punto. Entonces hay que estar pendientes de que diario tomen la suficiente cantidad para evitar también las infecciones de vías urinarias.
Ok, correcto. ¿Y cuál sería el papel del ginecólogo para que nosotros podamos ayudar a estas pacientes en esta etapa de la vida a disminuir la incidencia de este tipo de padecimientos? Muy bien, es muy importante saber que ahora sí que nos van a cobrar la factura de cómo llevamos nuestra vida en años anteriores, ¿no? Entonces, si la paciente es obesa, si la paciente toma pues, bebidas alcohólicas, si no tiene una buena alimentación, si está cargando cosas pesadas constantemente, toda esta presión abdominal que se ejerce recae en los tejidos perineales, por así decirlo, y si sabemos que nos va a faltar colágeno y que nos va a faltar circulación y todo eso, bueno, esos son factores mecánicos que también hacen que se pueda dañar la vejiga, la uretra, en fin. Igual, si hacemos una operación, simplemente una cesárea o algo, y estamos hablando de que a lo mejor la paciente tiene 30 años, bueno, hacerla con cuidado para no tener lesiones en la vejiga, no traumatizar la vejiga en un parto, no traumatizarla en una histerectomía, en una cesárea. ¿Por qué? Porque años después podemos tener complicaciones de esas lesiones que pueden ser inherentes al procedimiento, pero tener mucho cuidado cuando atendamos los partos, las cesáreas, las histerectomías, hacerle ver a nuestra paciente que tiene que estar en un buen peso, comer adecuadamente, tomar suficiente líquido, no automedicarse con antibióticos sin tener una razón propia, porque todo eso va a repercutir cuando la persona sea mayor. Yo creo que eso es parte de la prevención. Ok. Podríamos decir, doctora, que en este caso nuestro objetivo con estas pacientes será justamente mejorar la calidad de vida de la paciente geriátrica, disminuyendo a través de todas las medidas que nos acaba de mencionar, pues la incidencia o la posibilidad de que tenga algún tipo de padecimiento de esta naturaleza. Sí, definitivamente sí, porque estamos haciendo mucho hincapié en lo que es la medicina preventiva, no solo curativa, sino preventiva. Y si nos proyectamos a 20, 30 años que todavía nos faltan, pues, ¿cómo nos imaginamos estar viviendo en esa edad? Entonces, queremos ser autónomos, queremos ser independientes, queremos valernos por nosotros mismos para cosas básicas, como puede ser caminar, bañarse, ir al baño, tratar de tomar los medicamentos los menos que se puedan. Entonces, realmente tenemos que invertir ahorita para que en 20 o 30 años pues no tengamos nada de esto, ni tengamos osteoporosis y no tengamos tanta sarcopenia y demás, pues porque de eso va a depender nuestra calidad de vida. Entonces, estamos a muy buen tiempo de saber esto, de comunicárselo a nuestras pacientes y desde ahorita para que a futuro nosotros, como vamos a ir envejeciendo de alguna manera igual que nuestras pacientes, bueno, pues nosotros hacer esto mismo, o sea, predicar con el ejemplo y nosotras mismas hacer esto para que podamos tener una calidad moral para decirle a la paciente, no subas de peso, come bien, toma agua, toma tu calcio, chécate y hazte tus estudios, porque a mayor edad tenemos más riesgo de que nuestra inmunidad baje y entonces tenemos más probabilidad de cáncer y de infecciones y todo. Entonces, pues se trata de verlo todo integral. Yo creo que es un buen momento para que todos los ginecólogos nos aboquemos a tratar a la paciente geriátrica en conjunto. Yo creo que eso es parte de lo que yo quiero transmitir en este podcast. Pues muchísimas gracias, doctora. En realidad es muy importante el punto de vista que nos acaba de ofrecer en forma integral y preventiva para la salud ginecológica, pues en todas las etapas de la vida. Agradecemos mucho a nombre de Comego su presencia y pues los esperamos en próximas emisiones por un Comego sin fronteras. Muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias a ustedes, gracias, doctora, por la entrevista, gracias, Alfredo, gracias a la mesa directiva y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.